Muy buenas tardes a todos. Son las 3:17 hora Bogotá, es decir, 4:17 hora Nueva York. Como es usual, todos los lunes vamos a hacer nuestra sesión de apertura semanal. Vamos a tener en cuenta qué pasó la semana pasada y qué hay que tener muy en cuenta esta semana. Y a lo largo, pues, de nuestras operaciones. Bueno, de lo más importante, por supuesto, es lo que sucede en el mundo en relación a el COVID-19. Como sabemos, estamos atravesando por un nuevo repunte en el número de contagios, que se podría clasificar como una nueva ola por la cual está viviendo el mundo. Si se fijan, es bastante claro aquí este nuevo repunte que estamos viviendo después de que la tendencia fue bajista. Estamos otra vez tendiendo a incrementar la cantidad de casos. A pesar de eso, y que son buenas noticias, por supuesto, la cantidad de muertes no tiene el mismo repunte eh, digamos que en meses en los cuales los contagios se han aumentado demasiado. Eso es explicación de que las altas tasas de vacunación están haciendo su trabajo. Por supuesto, las altas tasas de vacunación sobre todo se concentran en países desarrollados. Y eso es lo que vengo aquí a hacer énfasis, que por supuesto es lo que más preocupa y es de hecho la razón por la cual los mercados están tan negativos en, en general. Primero, mencionar, qué pena con ustedes, dejo aquí la cámara. Primero mencionar la gran diferencia en cuanto a la cantidad de vacunas y de programas de vacunación que se están haciendo a lo largo del mundo entre países desarrollados y no desarrollados. Por ejemplo, entre el Reino Unido e Indonesia se presentan claros repuntes en la cantidad de contagios que se está viviendo. El último reporte importante representó una cantidad de 53.000 contagios diarios para el Reino Unido con un promedio de 42.000, mientras que Indonesia presentó también niveles que no son muy diferentes, un promedio de 44.000 casos contra un promedio de 52.000. Digamos que estamos hablando de un margen de error de 50.000 como para comparar las dos poblaciones. Obviamente no se puede comparar, pero como para que tengamos en cuenta de la diferencia en cuanto al tema de COVID, este Reino Unido presenta. El último dato que presentó de muertes diarias el 14 de julio fue de tan solo 49 contra 1.000 muertes que presentó Indonesia. Esto no es más que en respuesta a las altas tasas de vacunación que tiene Reino Unido como país desarrollado y las bajas tasas de vacunación que tiene Indonesia. Y no solo pasa con estos dos países, sino en general la regla. Estados Unidos también como país desarrollado presenta unas altísimas tasas de vacunación, unas altísimas tasas también en Europa y en otros países similares, mientras que, por ejemplo, en Latinoamérica no, la excepción y lo raro es que se tengan altas tasas de vacunación, por ejemplo, con Chile o Uruguay, por ejemplo. Hay un momento. Mientras que otros países, inclusive con unos índices de márgenes de pobreza más bajos, como por ejemplo determinadas áreas en Asia o en África, perdón, y en Asia, presenta pues unas tasas de vacunación muchísimas bajas. Por supuesto, también la cantidad de recursos es menos para la realización de pruebas. Entonces, preocupa muchísimo la diferencia entre las tasas de vacunación. Sin embargo, Reino Unido, al presentar estas grandes tasas de contagios diarios, se presenta a la posibilidad de que la economía tenga que volverse a cerrar pese al el desarrollo o pese a las palabras de Boris Johnson de volver a abrir la economía y el no usar el tapabocas, sobre todo alentando una política de normalización del COVID. Entonces, esto es lo que está preocupando a los mercados el día de hoy. En el panorama europeo, después de hablar qué es lo que sucede con la economía en general, pues con el desarrollo de la pandemia, el panorama europeo es mayoritariamente, podríamos decir que positivo dentro de lo que cabe. Por supuesto, se espera que Europa comience a tener unas tasas altas de crecimiento a lo largo de este semestre que se están viendo afectados por el desarrollo de la pandemia que no está reaccionando como se espera. Sin embargo, pues y la inflación para Europa en general se ubicó en 1,9, tuvo una ligera disminución desde el dato anterior que fue el 2%, y en general eso digamos que le da bastante ánimos al Banco Central Europeo para continuar con sus políticas monetarias expansivas sin ningún tipo de restricción como por ejemplo la inflación.
Sin embargo, pues como les digo, el tema del COVID aún sigue siendo un interrogante realmente grande para el desarrollo de la economía europea a lo largo de esta semana. Más datos importantes en relación a Europa, no, en realidad lo más importante la semana pasada, por supuesto, fue el desarrollo de la inflación en Europa, que como les digo, en general hubo una disminución, pese a que países como España o Alemania presentan las tasas de inflación más altas. Pues en general el cómputo es bastante bajo. Recordemos que desde hace unas semanas las perspectivas de inflación y el objetivo inflacionario del Banco Central Europeo era del 2%, pero se aumentó esa cantidad, mencionando el Banco Central Europeo que en caso de llegar a cuotas superiores al 2%, ellos no iban a tener ningún tipo de afán por modificar sus políticas monetarias expansivas. Pero pues con una disminución de la inflación, digamos que el panorama se pone muy a favor del Banco Central Europeo y podrían continuar digamos, su programa de QE de expansión cuantitativa como lo vienen haciendo sin ningún problema. Estados Unidos, por otra parte, sí presentó bastante datos importantes que lastimosamente son datos negativos. Por una parte, el sentimiento del consumidor se ubica en una cuota cada vez más negativa. Desde 85.5 se ubica ahora en 80.8 y estamos definitivamente muy lejos de los niveles pre-COVID que teníamos cercanos o unas cuotas superiores a los 90. Por ejemplo, aquí tenemos que para el año pasado, antes de que comenzara todo este rollo de la pandemia, teníamos unas cuotas similares al 101 en cuanto a la confianza del consumidor y no es posible recuperar, aún no ha sido posible recuperar este dato para Estados Unidos, lo que refleja y lo que aún da un poco más de incertidumbre respecto a que los consumidores no tengan digamos, el sentimiento positivo necesario para que se refleje en eso en los precios y en los niveles inflacionarios que estamos observando. Es decir, un consumidor con una perspectiva muy negativa, pero aún así los precios siguen aumentando. Entonces, eso es lo que contradice y lo que causa un poco de temor en cuanto a Estados Unidos, que por otra parte la inflación o el índice de precios del consumidor en su variación general continúa aumentando y no tiene ningún síntoma de disminución. Llegamos a la cuota del 5.4 contra el dato anterior del 5% y igual sigue aumentando, aunque en menor proporción seguimos teniendo niveles inflacionarios altos y en su variación base, es decir, la que quita alimentos y energías, igual nos ubicamos en una cuota realmente alta, estamos en una cuota de 4.5 contra el dato anterior de 3.8, seguimos superando las expectativas inflacionarias para Estados Unidos. Y por supuesto, esto también se refleja en los índices de precios al productor, los cuales llegaron y superaron inclusive las cuotas altísimas que se habían observado una vez en 2011 con todo el boom de materias primas que después observamos durante ese periodo. Bastante preocupante entonces los niveles inflacionarios a los cuales se está enfrentando Estados Unidos, por supuesto el Banco Central de Estados Unidos, a la Fed mejor, continúa con su discurso de que la política es transitoria y cada vez digamos que el mercado tiene un poco más de recelo frente a este discurso y de alguna manera comienza cada vez más a dudar de parte pues la perspectiva que a mí me dan de parte de que el Banco Central esté tan tranquilo con lo que está pasando en los niveles inflacionarios en Estados Unidos. Para terminar, por supuesto, bastante importante el panorama de la OPEP, el panorama de de los precios del petróleo crudo. Como podemos ver, los precios del petróleo llegaron a una cota cercana, muy cercana a los $77 hace tan solo unas semanas, pero estamos viendo un leve retroceso. El precio se ubica muy cercano a los 66.3, sobre todo y producto de las malas perspectivas respecto al desarrollo de la pandemia, que eran las que les mencionaba al inicio. Eso es todo por la sesión semanal. Estos son los temas que hay que tener en cuenta y como nos vamos a poder dar cuenta en la sesión de cierre diario que voy a hacer, tan solo unos minutos apenas cierre esto, pues básicamente el panorama es bastante negativo respecto al desarrollo de la pandemia, que es como el tema importante. Por supuesto, los bancos centrales tienen siguen teniendo discusiones importantes respecto a la inflación. Igual nos estamos enfrentando todavía a estos repuntes importantes en el COVID-19 pese a las altas tasas de vacunación que ya hemos presentado. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias a todos. Espero esta información les sirva. Desde Finanzas Trading un saludo y no me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo, muchísimas gracias.